La secuencia de imágenes que aparece aquí, en este sentido, representa los procesos de neurulación, mesodermogénesis y plegamiento embrionario. La neurulación y la mesodermogénesis comienzan al término de la etapa presomítica del periodo embrionario del desarrollo intrauterino y son consecuencia de la formación de la notocorda, ya que la notocorda va a inducir los cambios a nivel del neuroectodermo en la hoja superior y los cambios también que van a ocurrir tanto en el mesodermo somítico como en el mesodermo lateral. Bien, entonces a los cambios que ocurran en el neuroectodermo y que van a finalizar con la formación del tubo neural se le va a denominar neurulación. Y este mismo cambio, este proceso en el cual se diferencian en otras estructuras los mesodermos, tanto somítico como lateral, se le denomina mesodermogénesis. Entonces, estos dos procesos van ocurriendo a la par, ocurren al mismo tiempo y, repito, se inician al término de la etapa presomítica como consecuencia de la formación de la notocorda, ya que la notocorda es la inductora para estos dos procesos, para estos dos cambios. Durante la etapa somítica del desarrollo, que es la que sigue a la etapa presomítica, estos dos procesos se desarrollan en su plenitud y concluyen. Por lo tanto, gran parte de la etapa somítica del desarrollo es determinante para que estos dos procesos ocurran. Por eso muchas veces se describen acá como que fueran parte de la etapa somítica, pero en realidad inician en la etapa presomítica, después de la gastrulación. El plegamiento embrionario es un proceso embriológico que ocurre en la etapa somítica del desarrollo. No requiere de la presencia de la notocorda para que comience este proceso. Está programado para que ocurra una vez que han terminado la neurulación y la mesodermogénesis. Por lo tanto, eso va a ocurrir en la etapa somítica y por lo tanto también este plegamiento va a ocurrir durante la etapa somítica. En esta secuencia estamos viendo desarrollados estos tres procesos. Este embrión que está aquí, si ustedes lo ven, se ve tridimensionalmente. ¿Ya? Por lo tanto, estamos viendo la hoja superior, algo se ve de la hoja inferior, pero cuando nosotros hacemos el corte, nos damos cuenta que es un embrión trilaminar. Bien, ahora, esta es la región cefálica, esta es la región caudal. Fíjense aquí, hacia la región caudal, ahí está la membrana cloacal que se formó como consecuencia de la gastrulación, ¿no es cierto? Quedaron esas dos zonas donde no hubo hoja media. Y esta de acá es el surco primitivo, ¿ya? La zona que dio la línea primero, ¿no es cierto? O estría y luego da un surco. Por lo tanto, aquí hay gastrulación. Pero esta región, ese puntito que se ve ahí, representaría el nudo de Hensen. Por lo tanto, desde aquí, en la hoja media, hacia adelante y por la línea media se formó la notocorda. Entonces, fíjense cómo crece el embrión cefálico desde el momento en que se forma la notocorda, porque todo el desarrollo siguiente afecta a esta región. Entonces, ahora fíjense qué es lo que va pasando en la secuencia con esta región más caudal. Cada vez se nota menos esta región, donde se formó el surco primitivo. No desaparece, sabemos que no desaparece. Está en el extremo caudal de nuestro cuerpo y tenemos la separación, ahí se ve una especie de zanja, ¿no es cierto? Ya, eso persiste, pero el desarrollo del resto del cuerpo siempre está determinado de aquí en adelante a la presencia de la notocorda, que es la que va a inducir todos los cambios que vamos a poder estudiar ahora. Durante la neurulación y la mesodermogénesis se establecen muchas cosas. Bien. Ahora, para poder estudiar este proceso hay que observarlo en cortes histológicos. Entonces lo que tenemos acá son representaciones, ¿ya?, de lo que sería un corte histológico de estos embriones para poder estudiar estos dos procesos. Bien, pero hay que reconocer, ¿no es cierto?,
que el embrión es tridimensional, que no es una lonja, todavía es un embrión con capas, ¿ya? Pero no es una sola lonja, no es una sola rebanada, sino que yo puedo hacer cortes en este sector y también cortes hacia acá. Ahora, estos procesos de neurulación, mesodermogénesis y del plegamiento embrionario comienzan aproximadamente en la región media del embrión, donde se va a establecer en un futuro el cuello. En las regiones que estamos viendo, donde comienza esto, ya cuando se forme el cuerpo y comience la separación, ¿no es cierto?, entre cabeza, cuello y cuerpo, esa, la del cuello, es donde se inició todo esto. Y estos procesos se van extendiendo. Se inician acá, pero se extienden hacia cefálico y hacia caudal. Siempre que esté la notocorda. Desde donde se inicia se van extendiendo, pero no es en dirección, por ejemplo, cefalocaudal. No es que se inicie aquí y se vaya, ¿no es cierto?, proyectando hacia caudal, o que se inicie acá y que se vaya proyectando hacia cefálico. No. Prácticamente en la región media de este embrión es donde está ocurriendo. Entonces, si yo hiciera un corte aquí, este proceso va a estar un poco más atrasado en la secuencia. Si yo hago el corte acá, está más atrasado que este. Y así. Lo mismo acá. Si yo hago un corte acá, este va a estar más atrasado de lo que está ocurriendo acá. Y si hago un corte acá, está mucho más atrasado. ¿Y qué va a pasar en la región caudal? Nada de esto. Porque si no está la notocorda, no ocurre. Bien, entonces eso es importante saberlo, que no ocurre al mismo tiempo a lo largo de todo el embrión, sino que se va irradiando hacia los extremos porque parte más o menos en la zona media. Y en esa región que ahora es media, después vamos a tener el cuello, pero falta todavía. Bien, vamos a partir explicando esto, porque esto es lo que vamos a ver en la etapa presomítica de término. Un embrión que ya tiene 3 hojas. ¿Qué tenemos en la hoja superior? La hoja superior, recuerden que se llama ectodermo ahora, y tiene un territorio llamado neuroectodermo, que sería toda esta zona, toda esta región, es el neuroectodermo, y todo esto de acá, igual que esto de aquí, ¿no es cierto?, sería el ectodermo. Entonces, todo esto es el neuroectodermo, y lo que está hacia los lados es el ectodermo. Entonces, aquí en el dibujo, este es el neuroectodermo. Esto es ectodermo y esto también es ectodermo. Eso es importante que quede claro, porque en las secuencias lo que vamos detallando después es esto solamente. Pero ustedes tienen que entender que hay una proyección, porque esta es una rebanada. En la hoja media tenemos una estructura que es más o menos cilíndrica, larga, por eso es que la vemos cortada transversalmente, pero imagínense como una especie de tubito, aunque no es un tubo, que se proyecta hacia acá, por la hoja media. Si esto fuera transparente, podríamos ver cómo se proyecta. Y esto es lo que ahora en corte transversal vemos así más o menos redondeado. En la hoja media tenemos la notocorda y a ambos lados de la notocorda tenemos los mesodermos. Mesodermo somítico a ambos lados y se continúa con el mesodermo lateral. Pero esto mismo se proyecta hacia cefálico y hacia esta región caudal. Eso tenemos que tenerlo claro. Bien. Y más abajo tenemos, ¿no es cierto?, el endodermo. Lo mismo, se está proyectando por debajo. Pero esto es lo que nosotros vamos a ir viendo. Bien, bajo el efecto, bajo la inducción de la notocorda, ¿ya? Lo que vamos a ver, cuáles son los cambios que van a ocurrir para que de alguna manera nosotros podamos reconocer el inicio de la neurulación y la mesodermogénesis. Bien, fíjense que aquí hay una elevación. Se fijan, el neuroectodermo se ve elevado, parece como una nave acá, sobresale. Bueno, a esta estructura se le llama placa neural. Es una elevación que ocurre del neuroectodermo bajo la inducción de la notocorda. Y esta es la primera estructura que se forma durante la neurulación. Y aparece en la etapa presomítica de término. Ahí es cuando la podemos ver. Pero aquí fíjense que el mesodermo también ha experimentado cambios. Este de acá es el mesodermo somítico y este de aquí también. Todo lo demás es mesodermo lateral. Bien,
Y lo que estamos viendo es que como está más gordito, está más dilatado, porque aquí comienza la formación de unas estructuras muy características que predominan en la etapa que sigue y que se llaman somitos. Entonces, los primeros somitos comienzan a formarse en la etapa presomítica del desarrollo. Comienzan a formarse porque todavía falta. Y lo que voy a reconocer yo es una dilatación del mesodermo somítico. Esto es lo que ocurre. El mesodermo lateral prácticamente está sin cambios durante este periodo, ¿ya? Después va a cambiar, pero acá ya lo podemos ver así. Bien, eso es como para partir. En la etapa somítica del desarrollo ya vamos a estar en presencia de este tipo de embriones. Una vez que tenemos ya formado en la etapa previa la placa neural a nivel del neuroectodermo, porque este se evagina, se vuelve más alto, si ustedes quieren, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Fíjense acá. Ahora vamos a tener una invaginación. ¿Se fijan? Se ve como una escotadura. Porque lo que estamos viendo es esto. Siguiendo el efecto o la inducción de la notocorda, ahora este neuroectodermo se invagina. Lo que antes fue algo alto, como una especie de pared, ahora se va a invaginar. Y vamos a obtener esta estructura que es la que vamos a poder reconocer en un corte histológico. Se fijan, tiene como una forma ahí de una letra V. Esta depresión se va a conocer con el nombre de surco neural, no confundir con el que se formó durante la gastrulación. Este es surco neural, porque es el neuroectodermo el que se invagina. Ahora, bien. Ahora, fíjense que va tomando una dirección hacia la hoja media. ¿Y qué va pasando en el entretanto? Ahora miren, aparecen unos pliegues. Pliegues donde se está uniendo el ectodermo, ¿ya? El ectodermo con este neuroectodermo. A estas zonas que quedan aquí se les va a denominar pliegues neurales. Y cuando se forma el surco neural, las células que forman parte de este pliegue neural comienzan a modificarse y posteriormente van a formar unas estructuras llamadas crestas neurales. Por lo tanto, este es el sitio en donde se van a formar las crestas neurales. Pero hasta que yo no las tenga separadas de estos dos componentes, de estas dos hojas, yo no las puedo reconocer como tal. Pero la diferenciación de esas células comienza mucho antes. O sea, mientras el neuroectodermo se invagina formando el surco neural, a nivel de los pliegues neurales ya comienzan a formarse las crestas neurales, las células que van a constituir esas estructuras. Bien, entonces, ¿dónde se van a formar las crestas neurales? Aquí, a lo largo también, en este sector. Recuerden que este es un corte nada más. Bien, mientras se está formando el surco neural y están diferenciándose las futuras células de las crestas neurales, ¿qué va a ocurrir en la hoja media con los mesodermos? El mesodermo somítico ahora completamente diferenciado en estructuras llamadas somitos. Los somitos son verdaderas masas que aparecen a lo largo del embrión, a ambos lados de la línea media, en este caso a ambos lados de donde está ubicada la notocorda. Son dilataciones, pero ya a esta altura no es un cordón. Por lo tanto, voy a encontrar un par de somitos acá, después puedo encontrar otro par de somitos, otro y otro, pero entre los somitos están separados, porque son como masitas celulares, ya no es un cordón. No sé si ustedes han visto alguna vez cómo se hace el pan, pero se forma una estructura larga, como un cordón de harina ahí, y luego se va separando en pequeños pedacitos. Bueno, durante la mesodermogénesis, al mesodermo somítico le pasa eso. Se abulta, se forma un cordón, pero luego comienza a separarse en agrupaciones celulares. ¿Ya? Y ahí comenzamos a visualizar estos somitos, pero cada vez ellos van tomando una estructura. Y eso lo vamos a estudiar después, cuando hablemos de la mesodermogénesis. ¿Por qué etapas? ¿Por qué cambios pasa el somito? Entonces, ya a estas alturas están totalmente constituidos los somitos.
¿ya? Se ven claramente porque están estructurados. Eso a partir de los cambios, ¿no es cierto?, que ocurren en el mesodermo somítico. Somito viene de cuerpecito. Soma significa cuerpo. Los somitos son pequeños cuerpecitos, porque cada uno de ellos va a contribuir a que después se forme el cuerpo del embrión. Ya vamos a ver la evolución, ¿ya? Porque los somitos no quedan así, sino que pasan por un proceso de diferenciación y evolucionan y dan origen a algo más. Bien. Ahora, las células que quedaron del mesodermo somítico y que no formaron somitos, ahora van a formar cordones paralelos a ambos lados de donde se están formando los somitos. Entonces, aquí se van a ir formando somitos, aquí se van a ir formando somitos, pero a lo largo las células que no formaron parte de ese somito van a formar ahora una cuerda también a lo largo. Y esas células van a formar un mesodermo que no estaba presente antes, un mesodermo nuevo, que se va a instalar entre el mesodermo somítico, que ahora está formando somitos, y el mesodermo lateral. ¿Cómo le voy a denominar a ese? Mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio se forma como consecuencia de la mesodermogénesis y lo podemos apreciar en la etapa somítica porque no existía antes. Bien. Ahora, el mesodermo lateral en la etapa somítica se separa en dos hojas, dos hojitas. Una se va a conocer como mesodermo somático, no confundir, somático, y el otro como mesodermo esplácnico, somático y esplácnico, no confundir con somítico. Ahora, entre ambos va a aparecer una cavidad, pero esto se hace más evidente aquí, ya tenemos mucho más avanzada la etapa somítica del desarrollo. ¿Qué pasó acá? Fíjense que aquí ya estamos viendo que hay una separación del neuroectodermo con el ectodermo. La neurulación termina cuando el neuroectodermo queda completamente alojado en la hoja media y forma una estructura tubular, dejando un lumen ahí, al cual le vamos a denominar tubo neural. Y aparecen a ambos lados las crestas neurales, que por fin se separaron, estaban aquí. Y por otro lado, la hoja superior ahora solamente va a quedar constituida por ectodermo. Bien, con eso concluye el proceso llamado neurulación. Van a aparecer más cambios, pero cuando se forma el tubo neural y aparecen las crestas neurales, nosotros damos por concluido este proceso. Aquí en esta imagen, en la hoja media, tenemos ya completamente separados los somitos, completamente individualizados, porque ya han comenzado un proceso de diferenciación, de cambio y de evolución. Este es el mesodermo intermedio que se ha separado del mesodermo somítico de los somitos y ahora miren el mesodermo lateral, claramente separado. De hecho ya no hablamos de mesodermo lateral porque desapareció, dando origen a estas dos hojas. ¿Ya? Esta hoja superior o dorsal, derivada del mesodermo lateral, es la que se conoce como mesodermo somático. Y esta de aquí es el mesodermo esplácnico o visceral. Y ahora claramente se ve que hay una cavidad entre ambos. Esa cavidad se va a denominar celoma, pero celoma intraembrionario. Cuando se forman estas dos hojas derivadas del mesodermo lateral, el mesodermo somático de aquí en adelante va a estar siempre pegado al ectodermo. No se van a separar más y van a formar una estructura que se conoce como somatopleura. Ahora, también se le llama somatopleura a esta hoja sola, esta que está de color rojito, que es la hoja superior, ¿no es cierto? Ya derivada del mesodermo lateral. Se le suele llamar somatopleura sola, pero también a la unión de ambas, porque son inseparables de aquí en adelante. ¿Ya? A la unión de esta hoja, de este mesodermo somático con el ectodermo, también se le llama somatopleura. ¿Qué pasa con la otra hoja? La hoja ventral, derivada
¿no es cierto?, del mesodermo lateral. Dijimos que era el mesodermo esplácnico o mesodermo visceral. De aquí en adelante va a estar unido siempre con el endodermo, que es este de aquí en amarillito, ¿ya? Con el endodermo. Y se le va a denominar en conjunto esplacnopleura, pero también a esta hoja por sí sola se le suele llamar esplacnopleura, o a la unión de ambos porque de aquí no se separan. Y como siempre, dejando el celoma intraembrionario. Ahora fíjense, como estos procesos ya han concluido, porque tenemos claramente la diferenciación del mesodermo como consecuencia de esta mesodermogénesis, y tenemos concluida la neurulación, porque ya con claridad vemos el tubo neural y vemos las crestas neurales. Ahora, el endodermo ha cambiado. Fíjense que aquí ya se notaba algo. El neurodermo estaba bien extendido, pero ahora miren, ya había en la etapa somítica, comienza a plegarse hacia ventral. Pero este proceso no es inducido por la notocorda, ocurre automáticamente durante la etapa somítica. Ahora miren, el endodermo, se va a dirigir hacia ventral. Aquí estamos viendo parte del embrión que nos está entorpeciendo, pero imagínense como una línea punteada por aquí donde está ocurriendo exactamente lo mismo con este lado. Y se van a unir acá y se va a formar una cavidad. Ese es el pie para que comience la formación de un embrión tubular, de un embrión ahora que no es una capa sobre otra, sino que va a ser una capa rodeando a la otra. Y el primer paso es que el endodermo se una hacia ventral en la línea media, de un lado y del otro, pero no va a estar solo, va a estar acompañado, ¿se acuerdan?, de su mesodermo esplácnico. O sea, es esta esplacnopleura la que en el fondo se va a plegar, pero parte el endodermo y arrastra consigo a esta hoja, a la hoja ventral, derivada del mesodermo lateral, ¿ya?, a este mesodermo esplácnico o esplacnopleura. Por eso es que en conjunto muchas veces se le llama esplacnopleura a la unión, pero este parte y lo arrastra. Una vez que se han unido estos dos, y recuerden que esto va a ir irradiándose hacia cefálico y hacia caudal, se va a formar un tubo. Ese se va a denominar intestino primitivo. Y a partir del intestino primitivo va a empezar en forma posterior a construirse o a formarse el tubo digestivo, las glándulas anexas al tubo digestivo y también el árbol respiratorio. Todo eso deriva del intestino primitivo a partir de este plegamiento. ¿Bien? Pero nos falta el cuerpo. Tenemos que formar el cuerpo todavía, porque si no estarían todas las vísceras ahí al aire. ¿Ya? Entonces, para que se formen las paredes corporales, ahora se requiere que siga el plegamiento embrionario, pero de las hojas que siguen. Entonces, ahora, ¿quién va a venir? En orden. En orden viene la somatopleura, la unión, ¿cierto?, del mesodermo somático con este ectodermo. Parte el mesodermo somático dirigiéndose hacia acá. Lo mismo va a ser el de acá. Por eso lo estamos viendo aquí, de a poquito. Y como van unidos este mesodermo somático con el ectodermo, evidentemente el ectodermo le sigue. Cuando se produzca la unión aquí, hacia ventral, se van a formar las paredes corporales. ¿Y qué había entre ambas pleuras? ¿Se acuerdan? Un celoma, una cavidad. Esta cavidad de este lado se va a unir con la cavidad del otro. Y así voy a tener las primeras cavidades corporales. Entonces voy a tener un tubo largo que está dentro de una cavidad y todo eso delimitado por una pared. Y voy a obtener, al final de la etapa somítica del desarrollo, voy a tener un embrión largo que parece como un gusano, como una larva, formada por cilindros. Un tubo, después dejo un espacio y después tengo otro tubo. De esa manera vamos a construir un embrión trilaminar, pero tubular, porque aquí tuvimos un embrión trilaminar, pero plano. En cambio, ya al término de la etapa somítica, nuestro embrión sigue teniendo 3 capas, pero
una concéntrica respecto a la otra, porque una envuelve a la otra. Entonces, ¿se fijan que este era ectodermo, este era mesodermo y este era endodermo? Endodermo, más interno. Mesodermo viene del centro, del medio. Ecto, el más periférico. Por eso se les colocaron esos nombres. ¿Por qué? Porque estaban pensando en lo que iba a ocurrir posteriormente. Al comienzo, la hoja superior era epi. Epi significa sobre, hipo significa bajo. Meso siempre ha significado en el centro. Pero ahora tenemos endo, tenemos meso y tenemos ecto. ¿Bien?